Creo que no sería extraño que la gente sepa adivinar cuál es el nombre de una de las franquicias más poderosas de toda Japón. Cortesía de Nintendo, ni más ni menos. Pokémon comenzó como un juego de video. Esto es un hecho que solamente los fanáticos saben, pues en lo que al resto del mundo respecta, su génesis vino en la forma de un anime. Pero no fue así. Lo primero que apareció fue un juego. Una versión llamada Verde y Rojo. Eran los años 90 y las leyes en Japón eran muy melifluas con respecto a muchas cosas que después se endurecieron sobremanera y se persiguieron con una agresividad enorme. Y si uno conoce la historia o las historias detrás de todas y cada una de estas horribles, mórbidas anécdotas, uno entiende por qué las autoridades niponas se lo tomaron tan en serio. Las personas que tengan más o menos mi edad sabrán que se hacían muchos experimentos. Por ejemplo, los creadores de videojuegos colocaban lo que se llama Easter eggs, es decir, cosas curiosas a las que el jugador podía acceder. Más tarde, también con Pokémon, ocurrió que muchos niños decían tener problemas que luego degeneraron en ataques de epilepsia, porque los colores eran muy brillantes y afectaba la salud de varios chicos. Fueron escándalos de la época. Pero el mayor escándalo de esta franquicia en particular, y en especial la infamia más grande en los archivos oscuros de esa compañía llamada Nintendo, es lo que ocurrió en aquel juego Verde y Rojo de la saga Pokémon. Había salido para el primer Game Boy y fue un éxito de ventas casi de inmediato. Su público principal oscilaba en niños de 7 a 13 años. Primero miles, luego cientos de miles y más tarde millones. La avalancha Pokémon era indetenible. Pero en aquel entonces los programadores de juego no estaban en un oficio precisamente nuevo. Ya llevaban casi 20 años en ello y eran épocas de experimentos. Así que decidieron llevar las cosas un poco más allá. Estaban todos inspirados por un joven y muy talentoso empleado de Konami llamado Hideo Kojima, quien con su juego Snatcher había conseguido colocar cosas muy interesantes en sus títulos. ¿Saben? Él es el creador de la exitosísima saga Metal Gear. Y todos querían emular algo igual, hacer algo similar a lo suyo. Él había sido uno de los precursores en poner cosas curiosas en los juegos, lo que se llamó luego Easter eggs. Pero algunos empleados de Nintendo querían llevar las cosas más allá. Querían aprovecharse de que los niños eran fácilmente impresionables. Por lo tanto, con la ayuda de varios técnicos que no estaban en el plantel de empleados de Nintendo, diseñaron un escenario que era casi completamente inútil, salvo por una parte del juego que se llamaba La Torre Pokémon. Era un pueblo alejado, alejadísimo. Y lo único que sabías de él es que el protagonista venía de ahí, supuestamente. Era un pueblo chiquitito, no tenía ninguna función. Era casi completamente inútil. Te lo topabas casi de casualidad, de hecho. Se llamaba el pueblo Lavanda. Y por alguna razón que no se explica realmente en el juego, quizás simplemente porque es un pueblo alejado con gente muy extraña, primitivas inteligencias artificiales que te hablaban con comentarios muy arcaicos, muy raros, en comparación a los otros pueblos del juego, mucho más animados, mucho más coloridos, mucho más vivos. Se dice que la intención de los programadores del juego era que los chicos, los jugadores, se sintieran extraños en ese lugar,
sintieran emociones de miedo. Querían coquetear con eso. Y crearon un lugar lúgubre. Todo bajo la filosofía de a ver qué pasa si colocamos esto, a ver qué pasa si colocamos aquello. Total, no había leyes que amparasen al consumidor o la protección del consumidor. El problema empezó cuando muchos niños empezaron a reportar cambios de humor, irritabilidad, insomnio, apnea del sueño y, lo que es más mórbido, sangrado por la nariz durante la noche. En un país de más de 100 millones de personas esto llamó mucho la atención, así que dense una idea de cuántos chicos habrá afectado. Las autoridades sanitarias tomaron lugar y empezaron a hacer su debida investigación, extrañadísimos por este hecho. No lograban encontrar una conexión ante una aparente epidemia. Y esto sucedió en la vida real, esto no es una historia. Eso es lo más horrible de esto. Sucedió en los 90, en Tokio y otras partes de Japón. Finalmente se realizó una asamblea de padres, y durante esa asamblea de padres, que duró más de 7 horas, según se reporta, casi por casualidad, casi por azares del destino, varios padres, un puñado de 5 o 6, encontraron una conexión, hablando de sus hijos a la salida, a las puertas. Y ante esa conexión llamaron inmediatamente a todos los otros padres y se les enfrió la sangre al encontrar que sí, que había una conexión. Todos los niños tenían Game Boy. Todos y cada uno de los niños, lo que es más todavía, tenían el juego Pokémon verde y rojo. Parecía algo descabellado, pero 7 coincidencias, 8 coincidencias, 20 coincidencias, 100 coincidencias, todos y cada uno de los hijos de aquellos padres tenía ese juego. Y así, cabezbajos, un poco apenados, pero con una prueba sólida en la mano, se lo dijeron a las autoridades sanitarias. Y durante varios meses, la venta del juego se paró inmediatamente. Y esto es verdad. Tanto fue así que meses después, Nintendo sacó un juego casi idéntico, con otra combinación de colores, otro nombre, pero era el mismo juego, casi idéntico. Pero el hecho es que revisaron el juego y todo parecía normal, porque los adultos empezaron a jugarlo para ver qué diablos era lo que pasaba. Y el caso se complicó un poco más, ¿saben por qué? Porque entre los niños empezaron a haber suicidios. Ya tenían una primera prueba, el juego, pero gracias a ello lograron encontrar una segunda conexión. Una segunda conexión mucho más siniestra. Por lo menos el 80% de ese grupo de niños dentro de la población afectada que se suicidó tenían un último save en el cartucho del juego de Pokémon. Un save en el pueblo Lavanda. Hubo un pequeño escándalo del que Nintendo se supo proteger muy bien. Pero mayores investigaciones al respecto solo causaron frustración a las personas encargadas de desentrañar este
asqueroso, este mórbido misterio que había tomado la vida de niños. Ni más ni menos. El grupo de desinteresados expertos, de servidores públicos, no tardaron en hallar cuál era el problema. El pueblo Lavanda tenía una música muy siniestra, pero una música dotada de ciertas tonadas en distintos niveles de bajos y altos, que a estos adultos provocó en buena parte migraña. Y uno de ellos, o mejor dicho, una de ellas, una agente sanitaria, reportó haber tenido pesadillas esa noche. Si esto afectaba la mente de un adulto, sobrio, normal, saludable, ¿qué le podría hacer semejante cosa a la mente de un chiquillo de 6 años? No solo por la migraña, sino porque la música, aparte de ser tétrica, era además muy depresiva. Era algo que no tenía razón de estar en un juego de niños. Bravo por estos empleados de Nintendo. Querían hacer un experimento y vaya que hicieron un experimento. Y se asustaron muchísimo. Y Nintendo inmediatamente retiró el juego de los anaqueles. Pero como dije anteriormente, se supieron defender muy bien. Quizá lo que pone la cerecita sobre el pastel, la prueba de lo peligrosa que es esta canción del pueblo Lavanda, es que cuando sacaron la versión idéntica, lo hicieron con un pequeño cambio. La melodía del pueblo Lavanda ya no estaba en las nuevas versiones. La Segunda Guerra Mundial había terminado, Europa estaba en ruinas y el mundo había cambiado irremediablemente. Surgieron dos superpotencias, una en Oriente, otra en Occidente, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y empezarían a escribir el futuro del mundo, el futuro en el que hoy vivimos, el futuro que hoy conocemos. Fueron años turbulentos, pero también, hay que decir con mucho cinismo, pero con mucha veracidad al mismo tiempo, que fueron años de grandes logros científicos y médicos. La crueldad humana a su máxima expresión, desde los laboratorios de Joseph Mengele hasta cierta unidad 731 en Japón, habían logrado dar sus frutos, acuñando muchas medicinas que sirvieron, pero que probaron en seres humanos. El caso es que la ciencia médica en aquel entonces estaba desprovista de una policía, un agente de buena fe que dijera basta, hasta aquí. Estaba desprovista de ética. La ciencia médica hacía lo que quería, aun si eso significaba experimentar con humanos. Y fue lo que se hizo en la Unión Soviética, donde un buen día a un grupo de científicos se le ocurrió preguntarse ¿qué pasa con un ser humano cuando se le depriva del sueño permanentemente? Si tú buscas en Google, tú sabes lo que le pasa a un ser humano cuando se le depriva del sueño, pero en aquel entonces no. Todo lo que vayas a encontrar por la red es fruto del experimento, de la respuesta que dio aquella prueba soviética. Tomaron un grupo de 5 prisioneros de guerra y se les endulzó el oído. Si ustedes se prestan para esto y son obedientes y colaboran y responden a las preguntas de los científicos, de los doctores, y son mansos y buenos, los vamos a liberar, los vamos a dejar irse. Ya no van a ser prisioneros de guerra, se van a poder ir.
Y por supuesto estos 5 pobres diablos accedieron. Era finales de los años 40. Por supuesto que no había un circuito de cámara cerrado. Eso no existía. Por lo tanto, cogieron una especie de cuarto muy grande, con sólidas paredes de concreto y sólidos ventanales de más de 15 centímetros de grosor, sellado al vacío, con oxígeno, a través de un tubo muy ancho que conectaba una boca en el techo de esa prisión. Por eso es que los prisioneros podían respirar. Pero ese tubo de oxígeno no es lo único que había. A un costado había otro tubo con un gas que impedía el descanso, que siempre manipulaba la adrenalina y manipulaba ciertos químicos en el cerebro que causan el mismo efecto que puede causar una bebida energizante. Por no decir, por supuesto, que todas las bebidas que le daban a estos prisioneros contenían estos químicos, pero en grados mucho mayores, para evitar que durmieran. Además, había un sistema de sonido muy alto, muy inhumano, con el que pondrían una música a todo volumen, un ruido insoportable, si alguno de estos prisioneros, si alguno de estos conejillos de India humanos llegaba a alcanzar el sueño. Se había preparado todo celosamente, se había preparado todo con una metodología fría, diseñado especialmente para que nadie pudiera dormir. Y así dejaron a estas personas. La comida era escasísima. ¿Saben por qué? Porque el hambre mantiene despierta a la gente, causa ansiedad. Solo podían beber y tenían que orinar ahí mismo, en un inodoro colocado en esa misma celda grande. Estaba desprovista completamente de camas. Solo les habían dado material de lectura para que pudieran entretenerse y pasar horas y horas ahí. Horas y horas que devinieron en días. Así pues, los primeros 3 días, los pacientes prisioneros, conejillos de India, comenzaron a experimentar alucinaciones. 3 días sin dormir, 74 horas sin pegar los ojos, sin soñar, sin descansar de manera profunda. Alucinaciones, visiones, cosas extrañas. Por lo menos esto reportaban ver. Cuando el científico agarraba el micrófono, encendía el audio con una palanquilla y preguntaba cuáles eran las reacciones. Esto es lo que le dijeron los pacientes. Y entonces los doctores atrás iban anotando los datos con una horrible curiosidad, desprovistos de toda ética humana. Pasaron 6 días, estaba a punto de eclipsar la primera semana. Las alucinaciones se habían hecho bastante peores. Y ahora los pacientes estaban haciendo cosas extrañas, como por ejemplo caminar enjaulados como leones o dar vueltas sobre sí mismos. Uno había pasado más de 8 horas en un costado de una esquina, viendo a la pared, haciendo así, meciéndose, mientras que otro se abrazaba las rodillas en el suelo y también se mecía, y el otro caminaba, hasta que se quedó toda una noche así, toda una noche de pie así, viendo a la cámara del cuarto, al vacío, a la nada, al techo, con la mirada completamente extraviada. Se empezaron a escuchar sonidos extraños en esta celda, sala, cámara, como quieras llamarla. Ya habían pasado 8 días y los prisioneros le estaban pasando muy mal.
y ya no colaboraban con los científicos. Ya no les importaba. Ya estaba claro, de hecho, que todavía había sido un gran engaño. Los iban a dejar morir. Iban a llevar el experimento hasta sus últimas consecuencias. Pero entonces, en la mañana del 10º día, pasó algo muy extraño. Se rebelaron de una manera muy inteligente. Parece ser que a pesar de la locura, ellos podían pensar muy bien todavía. Así que arrancaron las hojas de sus libros y usando heces fecales como pegamento, las pegaron contra el vidrio para que no pudieran ver lo que pasaba dentro. Le habían hecho un jaque mate muy bonito a los doctores, quienes no querían detener el experimento. Así que empezaron a escuchar ese sonido frío, paradójicamente ese sonido silencioso, los sonidos del silencio, los sonidos de la noche cuando estamos en la oscuridad en la cama, esos sonidos silenciosos, esos sonidos de la nada, esos sonidos del abismo, se escuchaban por horas y horas en el altoparlante, en el círculo, por una malla metálica, esos sonidos extraños, donde de vez en cuando escuchaban a alguien acomodarse, quizá acostado en el piso. Habló uno de los doctores, uno de los jefes, y dijo: vamos a abrir la puerta, por favor colaboren, porque de así hacerlo vamos a liberar a uno de ustedes. Acompañado por 2 soldados, el hombre fue y abrió la recámara. Es aquí cuando las cosas comienzan a ponerse extrañas, ¿saben? Es aquí cuando lo que sucedió aquella vez desafía toda la lógica posible. Los pacientes se alteraron. De hecho, uno se levantó corriendo. Primero se arrastró como un animal, de rodillas, y se escuchaban sus huesos en el pavimento, y después, como una araña, saltó sobre uno de los soldados, quien estaba bien protegido, pero no contaba con que, más allá de la armadura, la dentadura sobresaliente del desnutrido paciente le mordiera la yugular y le arrancara un pedazo de carne. ¡Rah! Como una tira de piel. ¿Cómo diablos podían tener tanta fuerza? ¿Cómo diablos podían sacar tantas energías después de haber estado tanto tiempo sin dormir, tantos días? Era imposible. Pero aquel soldado fue víctima de una rabia incontrolable, pura, absoluta, ciega, mortal. Una ira más allá de toda la razón. Porque además de que le mordió la yugular, se la volvió a morder, hundiendo la mitad del rostro en carne sanguinolenta, en un hueco improvisado con sus dientes, un hueco que luego hizo más grande, adentellada, arrancando pedazos de piel y después pedazos de yugular y pedazos de cuerda bucal. El doctor, lleno de sangre, salpicado, gritó histérico, mientras que los demás soldados ejecutaron a este hombre. Primero se lo trataron de sacar de encima, pero no pudieron. No pudieron sacárselo de encima a su propio compañero. Así que tuvieron que hacer lo inevitable, disparar sabiendo que los tiros le iban a dar también a su amigo, el soldado, porque no había forma, eran casi uno, estaba muy pegado a él y tenían armas potentes. Pero estaba dejando a este compañero en tal estado que era mejor sacrificarlo por pura humanidad, por pura piedad. Retiraron los 2 cuerpos, mientras que los 4 pacientes restantes estaban todos de pie, pegados a una pared mirándolos fríamente. ¿Quieren saber qué es lo horrible de todo esto? Que aquel
miembro de los conejillos de India humano que se alteró no era el único que estaba molesto. Los otros también estaban molestos, pero no habían llegado a tanto como para atacar. Pero no estaban molestos por haber sido prisioneros, no estaban molestos por haber sido traicionados. Traicionados porque les decían que los iban a liberar cuando de hecho no, los iban a dejar morir ahí, como ratas. No estaban molestos por eso, ese no era el motivo de su enojo. El motivo de su enojo, ¿saben cuál era? Que habían abierto la puerta y estaban dejando que se escapara el gas. Ellos querían estar solos. Ellos no querían que se abriera la puerta, ellos no querían interrumpir el experimento. Ellos de hecho tenían miedo de dormirse, por alguna razón. Así que volvieron a cerrar la puerta y hubo un diálogo entre otro de los pacientes y uno de los doctores. ¿Qué pasó? ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué hicieron esto? Pero el paciente que había sido elegido por sus otros compañeros para hablar, lo único que se limitó a decir fue: no corte el gas. No corte el gas. Queremos estar aquí. La vida de un soldado no es nada. Así que la junta militar que gobernaba Rusia, en aquel entonces la Gran Unión Soviética, no tuvo problemas por uno de sus directivos en que los doctores continuaran el experimento. Así que pasaron 20 días. 20 días en los que, por supuesto, los soldados que habían entrado aquella vez en compañía con el científico no habían limpiado el cuarto. Así que las hojas seguían pegadas al vidrio. Y los doctores no sabían qué estaba pasando adentro. Habían pasado ya 20 días. Y muchos días desde aquel ataque. Los suministros de agua seguían llegando, pero ya de comida no. Y sin embargo sabían que estaban vivos. ¿Saben por qué? Porque la respiración se escuchaba. La respiración de los pacientes se escuchaba. Y se escuchaba por aquella rendija de audio cerca del micrófono. Y entonces uno de los científicos preguntó: ¿están dormidos? ¿Están dormidos? Respondan. Pero no contestaban nada. Fue así como se animaron a volver a abrir la puerta para ver qué había pasado, en qué condiciones estaban los pacientes. Esta vez habían más soldados. Esta vez estaban mucho más a la defensiva. Mucho más asustados los pobres chicos. Oh, desearían no haber abierto esa puerta una segunda vez, porque esta vez fue peor. Pero no porque hayan atacado a nadie, sino porque se dieron cuenta de que ahorita los pacientes estaban uno al lado del otro acostados en el piso. Y se habían empezado a arrancar con los dientes partes del brazo ordenadamente, tiras de carne. Se les veían los tendones de las manos, los tendones de aquí de la muñeca, que uno los siente como si hubieran unas cuerdas. Aquí tú te tocas la muñeca y sientes unas cuerdas. Bueno, se veían al aire libre, esas cuerdas sanguinolentas, coloridas. Se habían empezado a arrancar así, como si trataran de suicidarse con los dientes. Pero no se están tratando de suicidar realmente, simplemente están comiendo. Uno se había carcomido el dedo índice hasta acá. Había devorado todo, uña, carne. Y solo el huesito se movía distraídamente contra el suelo. Uno, de hecho, había conseguido quitarse sus propios párpados. No solamente para alimentarse de algo muy suave y tierno, sino para evitar dormirse. Otros se habían arrancado piel de las nalgas. Otros se habían arrancado la piel suave de las axilas. Otros habían masticado sus propias rodillas y se les veían los huesos de la rodilla, bien sanguinolentos, en charcos de su propia sangre y a veces su propio pus, porque se estaban infectando. Se habían comido las uñas enteras y lo que permanecía era pura carne de los dedos.
uno se había comido sus propios labios y se le veían los dientes así. Y quieren saber lo mejor de todo. Estaban despiertos. Despiertos, haciendo así con los ojos, viéndose unos a otros, o viendo al techo. El que no tenía párpados movía los globos oculares, resecos, a todas partes, pero estaba despierto. Vieron a los soldados desde donde estaban. Tenían muy pocas energías para confrontarlos. Uno de estos milicos vomitó, otro se puso a llorar y se fue. El científico estaba consternado. Así que ordenó lo que fue un grave error. Vamos a removerlos de aquí del cuarto, porque creía que ya eran inofensivos. Graso error. Porque cuando intentaron arrastrar a uno por los tobillos, este se sentó de culo en el suelo y se le echó encima al soldado, quien perdió los dos ojos, porque le hundió los pulgares hasta los nudillos adentro. Los otros soldados se le echaron encima, apenas lograron controlarlo y apenas lograron dispararle y matarlo. Los otros tres seguían en el suelo, pero los estaban viendo a los soldados como diciéndoles: no nos vayan a sacar de acá, o si no, vamos a atacar. Uno de ellos consiguió musitar entre su falta de labios, con los dientes así: cierren la puerta. Cierren la puerta. Pero los soldados no querían cerrar la puerta. De hecho, el experimento ya se había acabado oficialmente. Llamaron a más. Y entonces los pacientes, como despojos de carne, empezaron a levantarse, prestos a atacar. Así que los soldados los fusilaron. Les dispararon sin piedad, con más miedo y terror que sangre fría. Uno estaba en el suelo ya desangrándose, regurgitando sangre, moqueando, limpiándose las comisuras de la boca con la lengua, una lengua larga y roja, los ojos enrojecidos, respirando profundo, no para intentar ganar aire atragantado con su sangre, sino para intentar absorber el gas que los mantenía despiertos. De hecho, él, moviéndose con los músculos y los huesos de la espalda, fue arrastrándose boca arriba hacia la ranura de ese gas para respirarlo, dejando un rastro de sangre de varios metros que había dejado su cuerpo, desde donde estaba en el suelo con un disparo en el estómago hasta allá, a la esquina de la pared. El científico, anonadado, horrorizado más allá de las palabras, simplemente consiguió gemir: ¿qué diablos eres? ¿Qué diablos eres tú? Entonces el paciente movió sus ojos y lo vio de una manera divertida, ya en el cenit de su muerte, y le dijo: soy la locura, soy aquello a lo que tú temes, soy aquello a lo que tú tienes horror, soy aquello que reside en tu cerebro, en los estados más abisales del mismo, soy aquello que está impreso en tu mente, aquella forma de ser humano que jamás se ha ido, que sigue ahí en alguna capa profunda de la psique. Soy la locura. Soy la locura. Eran los años 50. No había PlayStation, no había Nintendo, no había Xbox. Los niños pequeños se divertían de maneras distintas. En aquel entonces, ¿saben qué hacían?
iban a parques de diversiones, eran mucho más sociables. Así que en este pequeño pueblo rural de los Estados Unidos, los chicos hacían sus cuitas, sus pleitos y su propia juventud en este parque que quedaba aledaño a un bosque que llenaba este parque de hojas otoñales siempre secas. Todo el camino, toda la grama, todo el pavimento era sembrado con una alfombra de hojas secas. Y los niños iban a los columpios o a la rueda. Pero lo que más les gustaba, la atracción personal, aquello que todos querían, era un tren con cara de payaso. Un tren en el que se podía montar unos 15 niños y que iba lento, iba cogiendo velocidad poco a poco y hacía bastante ruido, era muy estruendoso. Entonces llegaba un punto en que pasaba por una cueva alargada, una cueva con forma de casa, con un tejado de casa, así triangular, bien alargado, como un prolongado túnel de amor, en donde todo era oscuro. Y luego el tren emergía por el otro lado, chuchu, aquel sonido, aquel vapor, y los niños gritaban de alegría. Era el tren con cara de payaso. Era muy divertido. ¿Quieren saber una cosa antes de continuar? Esta no es una historia de terror. Esta es una historia real. Es una leyenda, de hecho. Era muy difícil lastimarse en el parque más allá de un raspón en la rodilla, en el codo o un ojo morado, por cualquier causa. Pero el tren era distinto, porque si bien no iba tan rápido, era un sistema primitivo. De hecho, el gas que lanzaba por la chimenea era tóxico, pero esto no era algo que importaba. No realmente en aquella época. Aparte era el aire libre, no llegaba a intoxicar a nadie lo suficiente. Pero pasa y resulta que tras todos los días de ir al parque, después de la escuela, y lo que es peor, los fines de semana, sábados y domingos, que los mismos niños pasaban ahí, y los mismos niños obsesivamente se montaban en el mismo tren, empezaron a exponerse a este gas tóxico, bajo el consentimiento de los adultos que ignoraban esto. Era como los juguetes con plomo. Cuando salieron nadie sabía que eran venenosos. Esto era exactamente lo mismo. Y los chicos vez tras vez se tomaban turnos para montarse en el tren. Era el placer del día. Y todos reían y reían y reían. Y se divertían y la pasaban muy bien. Hasta que el tren falla. Y como las coincidencias a veces son muy malditas y muy de la vida real, el tren falla y se detiene dentro de la casa, de aquella cueva alargada, ¿saben? Ahí en el medio. ¡Chum! Se detiene lentamente. Lleno de niños. Y con la chimenea echando humo. Y los niños se ríen, incautos, ignorantes ellos. Y por supuesto, mariquita al primero que se le ocurra bajarse. Además estaban todos a oscuras y gritaban y se reían. Era algo emocionante. Para aquello que los adultos es un fastidio, un embolio, un error, para ellos es emocionante, como cuando se va la luz y uno es niño. Era lo mismo, pero 10 veces mejor. Y se rieron hasta que las risas empezaron a apagarse lentamente. Al cabo de varias horas viene una madre corriendo al parque. Y viene corriendo no porque ya sea hora de buscar a su niña, sino porque varios niños, aterrorizados y llorando con lágrimas en los ojos,
hicieron lo que se les había prohibido, salirse del parque a correr por la calle. Pero lo habían hecho con una buena razón, estaban llamando a algún adulto. Y la primera adulta que concurrió, fue ella. Entraron con linternas a la cueva, porque nadie hablaba. Pero cuando el primer adulto, el primer papá, puso un pie adentro, con la lámpara, empezó a toser y se tapó la nariz. Y es ahí cuando el terror sobrecogió a todos los papás que estaban detrás, porque ya sabían lo que había pasado. El gas de la chimenea del tren. Gritaron, la policía llegó. Llantos, lloros histéricos. Los niños se habían muerto. Se habían quedado dormiditos todos dentro de aquel túnel. El punto de la historia no es la tragedia que yo les acabo de contar. El punto de la historia es que durante los años 90, después de estar abandonado por muchísimo tiempo, decidieron nombrar ese parque Patrimonio del Estado de Illinois. Y para celebrarlo a la manera americana, restauraron los columpios, las ruedas, los caballitos, el carrusel, un parque chiquitito y muy familiar. Y por supuesto restauraron el tren con cara de payaso. Pero lo que debió haber sido un día festivo degeneró en una leyenda urbana de horror que hasta hoy atormenta ese pueblo. Porque cuando varios de los adultos en guasa y en broma decidieron montarse en el tren para hacer el primer recorrido en más de 40 años, todos se pusieron pálidos y se pusieron muy mal, y hubo un malestar muy grande, ya que cuando el tren con cara de payaso pasó por el túnel, se escucharon risas de niños. Y todos los pasajeros que iban lo oyeron. Pocos meses después de que Hitler decidiera descerrajarse la tapa de los sesos de un disparo, el fin de la Segunda Guerra Mundial ya había sido más que marcado con la derrota de Alemania. Había más escombros que cualquier otra cosa en las calles de Berlín. Los edificios estaban derrumbados, había mugre por todos lados, todavía se hallaban cenizas de lo que alguna vez fue la mayor guerra en la historia de la humanidad. Sin embargo, esa época fue marcada por algo más hórrido, más mórbido: la hambruna y la miseria. Conseguir comida era algo casi milagroso. Pero como todos ustedes saben, no hay que dejarse guiar por los excesos, como por ejemplo las películas. Había gente buena en Alemania, entre ellos una señora de origen muy humilde, que en uno de esos días ajetreados, tumultuosos, intentando conseguir algo de alimento para su familia, fue interceptada por un hombre ciego. Tenía unos anteojos oscuros y circulares y vestía con harapos. El hombre estaba encorvado e iba con un bastón. Irónicamente, como si este hombre ciego tuviera un ojo clínico,
fue a dar con una señora de maravilloso carácter, cosa que era raro en una época de desesperación. Y este señor lloró y le suplicó a la señora que por favor entregara un paquete que tenía bajo el brazo, muy bien sellado con cuerdas y bien empapelado, a la dirección que estaba anotada sobre este empapelado. El hombre era tan bonachón, tan humilde y sonaba tan enfermo que aún ante las circunstancias la señora no se pudo negar. Le dijo: no me importa hacerte este favor, pero después de que yo haya logrado conseguir algo, porque están haciendo una fila muy larga. El hombre le besó las manos. Pocos minutos después llegó alguien del ejército y deshizo la fila porque ya no había más comida. Los que se quedaban más atrás no iban a poder recibir nada y entre esta gente estaba la señora. Sin embargo, qué cosas tiene la vida, ¿verdad? Porque esta mala noticia probó ser muy buena. Y es que verán, cuando la señora muy triste estaba caminando fuera en la calle, entre el tumulto de gente, vio al hombre supuestamente ciego alejarse, solo que esta vez ya no estaba encorvado, esta vez ya no utilizaba el bastón y no llevaba puesto los anteojos negros. No era ciego. Y su aspecto fuera del teatrito era muy distinto al que la señora había visto unos 15 minutos antes. El señor se alejaba muy rápidamente. Así que decidió ir a la policía a denunciar el hecho, que bien podía ser una estafa. ¿Cuál fue la sorpresa de la policía? Que cuando abrieron el paquete y desenvolvieron los rollos y rollos de papel que le habían puesto encima, descubrieron una caja de madera con trozos de carne humana picada, deshuesada, filetes sangrientos que alguna vez habían pertenecido a un humano. Lo notaron por la piel, que todavía llevaba vellos encima. Y sobre una pequeña botellita había un mensaje que al sacarlo y desenrollarlo decía: esta es la última que te mando hoy. En la internet se pueden encontrar todo tipo de cosas extrañas, cosas que también son ilegales. Esos pequeños griales de gente enferma, pornografía infantil, maltrato animal e incluso snuff, que, como algunos conocedores sabrán, es un género oscuro en el que se mata a una persona frente a una cámara para el entretenimiento de una audiencia. Sin embargo, este pequeño grial de gente enferma no tiene que ver con ninguna de las tres cosas anterior mencionadas. Tiene que ver con un sitio web extraño, al que solo se puede acceder a mitad de la noche. Por supuesto, esto podrá parecer algo excepcional para una persona que no entienda del tema, pero para los que sí entienden, es un truco muy simple. Hay varias webs con juegos de terror a las que solo puedes entrar cuando es de noche, porque de alguna manera hay un dispositivo en esa página web que logra ver qué hora es en tu ordenador y solo te deja entrar a determinada hora cuando ya es oscuro allá afuera. Sin embargo, este sitio, que según cuenta la leyenda urbana en internet se llama Blind Maiden, o sea, doncella ciega, con una terminación muy extraña, decían que el servidor estaba alojado en los Países Bajos. Tenía un detallito
que era perturbador, y era el hecho de que no podías engañar al sistema de la página, porque cuando un sitio web con algo que tú quieres ver te requiere que entres de noche, lo único que haces es cambiarle la hora al reloj, poner 11 p.m. o 12 a.m. y listo. Pero en este sitio no había forma de engañar a la máquina, tenía que ser de noche. Los detalles a partir de este punto son muy borrosos, no hay nada claro, pero se dice que cuando tú entrabas a este sitio web aparecía un mensaje en un fondo negro con letras blancas que simplemente decía: asegúrate de estar solo en casa. Parece muy extraordinario, pero el juego empezaba solo si cumplías este requisito. Dicen que si había alguien más en la vivienda no pasaba nada, simplemente cuando intentabas hacer clic sobre la flecha no sucedía gran cosa, se quedaba ahí, como si fuera un link que direccionaba al mismo sitio. El segundo requisito era que tenías que tener una cámara web y tenías que enfocarte la cara, ponerla a funcionar y enfocarte la cara. Si no hacías esto, no empezaba nada. Una vez que se cumplían estas dos reglas, te pasaban a otra pantalla, muy simple, tan simple que era incluso irritante. Esta vez el mensaje decía: ¿estás seguro de que quieres seguir adelante? Esta es la última advertencia. El mensaje tenía un algo que no podía pasar indemne ante cualquier persona normal, porque según se cuenta, muchos se ponían nerviosos al ver un cuadro del lado superior izquierdo del monitor con tu rostro, porque estabas transmitiendo con tu webcam. Otros más realistas simplemente dicen que no les gustaba el hecho de no saber de qué se trataba todo y que el sitio estuviera registrando tu rostro, tu cara real. ¿Quién sabe quién podría estar viéndola? Pero hubo unos que aceptaron las condiciones. Lo que sucedía a continuación es tan horroroso que cuesta mucho contarlo, porque a pesar de que tu rostro no desaparecía del ángulo superior izquierdo del monitor, aparecía una nueva pantalla en el centro, con el rostro más asqueroso, más aberrante y más aterrador que te puedas imaginar. Era una mujer muerta, con los ojos cosidos, la boca también cosida y la nariz casi inexistente. Tenía una asqueante cicatriz en vez de ella. Su pelo era negro y muy grasoso y la piel completamente pálida. Dicen que verla provocaba vomitar. Pero lo electrizante de todo esto es que tú la veías a ella a través de una webcam. No era un dibujo. Y tampoco era un maniquí. ¿Saben por qué? Porque la veías caminando. Cualquier persona aterrada en una pesadilla que no era como un screamer porque no sucedía y se acababa al mismo tiempo, habría encontrado un mínimo consuelo creyendo que simplemente se trataba de un sitio interactivo con una actriz. Pero ¿qué sucedía? Que esta doncella ciega estaba caminando por un sitio que lentamente se te hacía más y más familiar. Era tu propia casa, eran los propios pasillos de tu hogar, y ella caminaba por ahí y la veías de frente, lentamente acercándose a tu cuarto.
El tiempo que transcurría desde que ella aparecía en el marco de tu puerta y la veías a través de la computadora, y el tiempo que tardaba desde la puerta de entrada de tu casa hasta su destino final, o sea, tú, se hacía muy largo. Dice la leyenda que no se sabe qué pasó con ninguna de las víctimas que intentaron hacer esto, pero por ahí se dice que la doncella ciega les arrancó los ojos y los dejó morir. ¿A ustedes nunca les ha pasado que vieron o creyeron haber visto algo con el rabillo del ojo? Una figura, algo negro, algo oscuro, y que cuando voltean rápidamente ya no está. Esta historia que les voy a contar sucedió en verdad. El consuelo que hay tras ella pende únicamente de que quien la cuenta está loco. Pero dicen que precisamente esta persona se volvió loca gracias a esta anécdota. Era un adolescente y a él le sucedía mucho que miraba cosas a través del rabillo del ojo. Lo que nos sucede a todos, pero a él le pasaba el doble y eventualmente el triple, el cuádruple y el quíntuple. Según él cuenta, evitaba decírselo a los padres porque no era la gran cosa, a pesar de que no tenía tan buena comunicación con ellos. Era simplemente una curiosidad. Dice haberlo hablado con amigos, pero ninguno de ellos reportó haber vivido la misma experiencia con tanta frecuencia. Lejos de mejorar, la situación empeoró y empeoró y empeoró hasta que un día pasó lo horrible y lo inevitable. Cuando giró la cabeza para ver la figura con el rabillo del ojo, esa cosa que siempre desaparece, en este momento no había desaparecido, se había quedado ahí, sin importarle que lo vieran. Era alto, muy alto, y delgado, pero delgado hasta un extremo que era imposible. Era peor que raquítico. Los huesos de las costillas se le marcaban de tal manera que era imposible. Su piel era aceitosa, muy repulsiva a la vista. Estaba completamente desnudo, no tenía genitales. Sus piernas no eran más que palos, si es que a eso se le puede llamar pierna, tan delgadas que era imposible. Los hombros se le marcaban de tal manera que era asqueroso. Tenía un cuello muy delgado y largo y sostenía una gran cabeza. Era horrible de ver porque el chico recuerda haber pensado en aquel momento que era imposible que una cabeza tan grande pudiera ser sostenida por un cuello tan frágil. La cara no tenía arrugas, la cara no tenía marcas, la cara de hecho no tenía boca, no tenía ningún rasgo facial, salvo 2 agujeros enormes y cavernarios y muy oscuros que estaban donde se supone que están los ojos de una persona. Y lo veía fijamente. Esa primera ocasión, dice él, que hubiera sido la más horrible de su vida, de no haber sido por lo que pasó después, ¿no? Pero por ahora, él dice que tiró la silla donde estaba y fue gritando, chillando y llorando al cuarto de sus padres. Él recuerda haber visto cómo su papá abrió la puerta,
como él se tiró dentro del cuarto, chocando contra la cama, y como el papá simple y llanamente cerró la puerta atrás de él, tapando la visión de aquel monstruo horrible que lo había seguido hasta el pasillo. Incluso recuerda que la puerta se cerró y que ya no lo vio más. ¿No lo vieron? ¿No lo vieron?, pregunta él. El padre abre la puerta, la figura sigue ahí, pero ellos no ven nada. Ni papá ni mamá ven al monstruo. Fue una noche bastante difícil, pero finalmente pasó. No había visto más al monstruo durante el día. Pero ese breve alivio, que quizá incluso pudo haberse explicado con la primera excusa que él hubiera abrazado, en la salvedad del alivio a sus nervios, no valió de nada cuando aquella noche lo volvió a ver. Esta vez estaba en el cuarto, parado frente a la puerta, y la criatura no hacía nada, simplemente se limitaba a observarlo, a mirarlo, con la cuenca de esos ojos oscuros que parecían vacíos. Nuevamente el susto, el terror, los gritos. Se podrán imaginar, si nadie más podía verlo, qué pensaban los padres. Y él chillaba y lloraba y gritaba. Y a pesar de que por momentos la criatura se iba, no tardaba en volver. De hecho, cada vez se quedaba con él un poquito más. En los documentos que cuentan el historial de este paciente, denota que él lo llamó rostro pálido. Bautizó al monstruo como rostro pálido. Los amigos no tardaron en abandonarlo, y eso que él creía que eran buenos amigos, pero lo horrible no era el hecho de que él nunca estuvo rodeado de buenos amigos, era simplemente que lo abandonaron con tanta facilidad como a cualquier otra persona lo abandonarían si simple y llanamente ve algo que no puede explicar o ve algo que no le puede probar a los demás. La novia lo abandonó y él cada día se iba poniendo más enfermo y más enfermo, hasta el punto en que su salud mental empezó a deteriorarse. Reporta que el monstruo incluso lo seguía de día, ya no solo de noche. Nuevamente solo se estaba de pie cerca de él, mirándolo incesantemente. No fue más a estudiar, dejó de hacer las actividades que siempre hacía y pronto se convirtió en un incordio terrible para los padres, porque el chico no quería abandonarlos nunca. Se sentía mejor si estaba en la compañía de otro ser humano, alguien que simplemente estuviera con él para que no quedara a solas con rostro pálido. Pero nuevamente, así como los amigos lo abandonaron, los padres también lo hicieron, recluyéndolo en una institución mental. Pasaron los meses y su odio creció tanto, pero tanto, después de no solamente arrojarle cosas a rostro pálido, cosas que simplemente pasaban de largo, como si fuera un espejismo. No solamente de gritarle e insultarlo, no solamente de reunir valor e ir a atacarlo él mismo, no solamente de rogarle llorando que por favor lo dejara en paz, todo en vano. Pero una noche, después de que sus ojos se secaron y ya no podía llorar más, con rostro pálido ahí, muy cerca, viéndolo fijamente, este chico, que tuvo el poder de ver finalmente las visiones que pasan a menudo por el rabillo del ojo, fue regalado con esta visión. Miles de personas en la oscuridad, personas que no salían de su imaginación, personas que él sabía que existían,
y miles de rostros pálidos, miles de monstruos, un poco diferentes unos de otros, tan diferentes como las personas entre sí, cada uno acompañando a un ser humano. Entonces lo supo. Cada uno de nosotros tiene a su propio rostro pálido, solo que no lo podemos ver. Y hay otra cosa más. Así como cada quien tiene a su ángel de la guarda, resulta que los rostros pálidos son los escoltas de las personas que ya están condenadas. No tienen ángeles de la guarda, tienen a rostros pálidos siguiéndolos. Muchos dicen que nunca vieron figuritas extrañas ni cosas raras pasando por el rabillo del ojo. Quizá ellos sean los que estén salvos. ¿Tú alguna vez has visto algo raro con el rabillo del ojo? ¿A ustedes nunca les han dicho que en los países grandes suelen suceder hechos más horrorosos? Muchos sociólogos teorizan que eso se debe a que hay mayor densidad de población. No tiene nada que ver con el tamaño geográfico de una nación, simplemente que hay mucha gente y por ende más probabilidades de que pasen esos hechos inauditos que luego se convierten en leyendas. Lo que les voy a contar ahora es una de esas leyendas y sucedió en los Estados Unidos. Corrían los años 80 y el que después se convirtió en un paciente mental que necesitó muchos años para recuperarse de ese incidente, dice que una noche simplemente se despertó porque escuchó ruidos. Tenía aproximadamente 8 años. Era un hijo único. Y por supuesto, su terror no fue poco cuando escuchó ruidos extraños que venían de la recámara del papá y la mamá. Pero hay algo muy curioso en todo esto, algo muy curioso que dicho de buenas a primeras es incomprensible, pero cuando se detalla un poco más es perfectamente familiar. Cuando tu papá o cuando tu mamá llegan a casa, tú los puedes reconocer sin que te llamen por tu nombre, tú los puedes reconocer sin siquiera escuchar su voz. ¿Cómo? El carro de una persona hace un sonido muy propio cuando llega. Tú te acuerdas, ¿verdad? Tú lo sabes. Incluso el sonido que hace una persona que se te resulta familiar es muy conocido, muy propio. El sonido de su llavero, el sonido de sus pasos, la forma en que cierra la puerta. Y este chico no encontró nada de familiaridad en los sonidos que estaba escuchando. Y a pesar de ser solo un niño, no era tonto. Los jóvenes no son tontos, por lo tanto la idea, más temprano que tarde, cuajó en su cabeza. Había alguien extraño en casa. Quizá tampoco haga falta explicarles otra cosa. Cuando alguien es tan joven, no se vale por sí mismo. Cuando alguien es tan joven, depende en un porcentaje total de mamá o de papá. Así que esta pobre criatura en su cama, arropado hasta el cuello, ya con el líquen del sueño completamente desperezado, completamente despierto él, supuso que papá o mamá iban a resolver este problema. Hay un extraño en casa. Así que se quedó bien calladito en la salvedad de su cama. Pero conjugar
pequeños hechos, como que el sonido del extraño viene de la recámara principal de la casa, ahí donde deberían estar durmiendo papá y mamá, y que estos no han dicho nada, a pesar de todos los golpes que se escuchan, no augura nada bueno. Así que este niño se puso a temblar, y él contó con mucha culpabilidad que no hizo nada, porque tenía miedo, porque estaba aterrorizado, porque su mente no podía conjurar sus peores temores. No era capaz de ello. En el fondo sabía qué esperar, pero no era capaz ni siquiera de pensarlo. A muchos nos ha pasado, y por mucho menos de lo que le pasó a él. Oyó cómo abrían la puerta de la recámara de papá y mamá, y escuchó cómo alguien que aparentemente debía ser muy pesado arrastraba algo. Primero una vez, llevándolo hasta la mitad del pasillo, y luego otra. Volvió a ir a la recámara principal e hizo el viaje nuevamente, arrastrando algo. Ustedes se pueden imaginar todos esos segundos. Cada segundo pasaba como si fuera un minuto, y el niño estaba ahí en silencio, oyéndolo. Oyendo cómo arrastraban algo pesado por la alfombra del pasillo. Y cada vez se podía escuchar más nítidamente, porque mientras ese extraño daba un paso, estaba más cerca de su cuarto. Más miedo del que podía soportar, al notar que este extraño había dejado dos cosas muy pesadas, o mejor dicho, había arrastrado dos cosas pesadas hasta la puerta de su cuarto. Según él cuenta con lujo y detalle. ¿Cómo se dio cuenta de ello? ¿Cómo se percató? Simple, porque el extraño, el intruso, los tiraba justo en la puerta de su recámara. Temblando, con ganas de llorar, aguantando la respiración ni siquiera para gemir, porque en su culpabilidad, y aún sabiendo en el fondo que algo malo le había pasado a papá y mamá, él no quería que el extraño lo escuchara, él no quería que les hiciera lo mismo. Se hizo el dormido. El plan calzaba perfectamente, porque al fin y al cabo no había hecho ningún ruido antes, así que simplemente cerró los ojos y trató de acompasar la respiración lo más que pudo, echando mano de toda la inteligencia que puede tener un niño. Se escuchó el gañido de la puerta de su habitación. El extraño le estaba abriendo. El niño ni siquiera abrió un poquito los ojos en la oscuridad para verlo. No quería saber nada. Simplemente cerró los ojos. La luz de la luna alumbraba un poco el cuarto, pero de nada le sirvió porque él quería desentenderse. Quizá él simplemente quería despertar de lo que era una horrenda pesadilla, que era real. Temblaba, las manos le temblaban, los pies le temblaban, quería llorar, se aguantaba la lágrima, pero se hizo el dormido. Y entonces este degenerado arrastró el cuerpo primero del papá dentro del cuarto y después de la mamá. Habiendo hecho esto, y el niño sospechando la verdad, este hombre se retiró de la recámara por espacio de 5 o 6 minutos y volvió, muy para terror de este chico. Volvió con 2 sillas, plantó una frente a su cama muy cerca de su cara y plantó la otra justo al lado. Si este extraño hubiese llegado a saber que no estaba durmiendo, podía llegar a matarlo. El niño simplemente sabía este hecho, aunque no sabía el por qué, y menos en la desesperación, pero todos sabemos que si le veía el rostro, aunque sea a la luz de la luna, se podía meter en un problema muy grave. Y de alguna manera este chico lo sabía y se hizo el dormido, mientras este maldito agarraba el cuerpo de sus padres y lo sentaba justo delante de él.
Este hombre entonces agarró un cuchillo, o lo que el chico muchos años después piensa que fue un cuchillo, le abrió una herida horrible a su padre y usando 2 dedos de una mano enguantada empezó a tocar su pared, la pared frente a la cama, y se escuchaba así, en sonidos largos y arcados. Después el extraño se fue. El niño tardó media hora en llorar, empezar a gemir, empezar a llorar y a llorar más, a lagrimear, desesperado, ya cuando en el fondo estaba seguro de que el extraño se había ido. Más tarde, como sabemos, la policía fue a la casa y se armó el escándalo, pero esta historia no termina así. Esta historia termina en que, cuando el sol empezó a alumbrar sus primeros rayos a través de la ventana de este niño, y finalmente reunió las fuerzas para sentarse, evitó ver el cadáver de sus padres, pero consiguió ver lo que estaba en la pared. No era un dibujo, no eran líneas psicodélicas como él mismo lo había sospechado. Era un escrito que decía lo siguiente: sé que estás despierto. ¿Alguna vez han escuchado ese dicho que reza: éramos muchos y parió la abuela? O se juntó el hambre con las ganas de comer. Suele decirse generalmente cuando todas las cosas malas nos ocurren de golpe. ¿Alguna vez te ha pasado que todas las cosas malas te ocurren de golpe? Porque el niño argentino que ocupa esta historia, sí, a su corta edad podía decir 2 cosas importantes. La primera era que tenía 7 años de edad, y la segunda es que padecía monocleurosis, por lo que su estado de salud era permanentemente delicado. A este cuadro se le suman otras cosas, como que por ejemplo era bajito, muy delgado, y para completarla tenía sendos anteojos sobre sus hermosos ojos azules. Era muy buen chico. Su padre tenía uno de esos empleos en que se le requería en varias ciudades, por lo tanto, no podía pasar un año sin que toda la familia se tuviera que mudar. Ora en Buenos Aires, punto de partida, ora en Mar del Plata, ora en Rosario, ora en Mendoza, y como último, Salta. Y fue ahí, en esa provincia, donde sus padres se sentaron a tener una conversación muy larga, porque el chico no estaba haciendo ningún amigo, no tenía nadie. ¿Y cómo iba a hacer eso si para empezar no podía salir a jugar como un niño normal? Y además se mudaban a cada rato. No podía quedarse mucho tiempo en un solo lugar. El padre era muy buen hombre y por supuesto se sintió culpable hasta el punto de sufrir. Así que se sentó con el chico y le dijo que esta era la última vez que se iban a mudar. Que más allá de Salta irían a otro lugar, pero que esa sería la última vez. Y le pidió perdón. Y como ya hemos dicho que este niño era muy bueno, no pudo hacer otra cosa que aceptarlo. No pudo hacer otra cosa que perdonar a su padre. Ni siquiera lo culpaba. Cuenta la leyenda de que esto es en una época donde no había internet, por lo tanto, el único medio de esparcimiento del chico era leer. Y a pesar de que leer es una actividad extraordinaria en cualquier niño, no es del todo sana si eso es lo único que se tiene para esparcirse. Cuando nosotros somos niños, a veces pasan cosas extrañas. A veces, solo a veces.
vemos cosas muy extrañas. Y aun cuando seamos de esos chicos cuyos padres se jactan de que no dicen una sola mentira, a veces, solo a veces, pasan cosas que sencilla y llanamente no nos van a creer. A este chico le sucedió cuando un día, muy bien vestido, durante el invierno, salió a pasear, a regañadientes de su madre, quien lo sobreprotegía. Tenían una buena casa, pero no era exactamente en la capital de Salta, sino en las afueras, en un lugar a 20 minutos conduciendo, llamado San Lorenzo, cerca de la quebrada. Ya estaba atardeciendo, en invierno anochece mucho más rápido, y en parte porque es un niño de 7 años, no pone el grito en el cielo cuando un personaje mucho más bajo que él, completamente rechoncho y con una boca que iba de oreja a oreja, se le apareció. No era una persona normal, de hecho distaba mucho de ser una persona. Tenía un aspecto muy grotesco, pero de lejos lo peor era la boca, puesto que cada vez que hablaba parecía que moviera la cabeza entera, en especial el lado superior. Era muy grande, era enorme. Pero el señor Boca Grande, como se hizo llamar ante el chico, era muy amistoso. Al menos le hizo sentir tranquilidad. Le preguntó su nombre, le preguntó qué hacían sus padres, le preguntó todas esas cosas que no se le deben preguntar a un niño cuando se encuentra en un parque, porque nos haría quedar mal. Pero sin embargo, el señor Boca Grande era distinto a todo lo que él había visto antes. Ambos se sentaron en un árbol y conversaron y charlaron mucho. Y el señor Boca Grande le dijo que él pertenecía a un reino mágico, muchísimo mejor que ese sitio horroroso de los humanos, modestia aparte. El señor Boca Grande le dijo además que no se molestara en decirle nada a los padres, porque no le iban a creer. Y él le dijo: no quiero que le mientas a tu padre y a tu madre, pero ¿cómo vamos a hacer? No te van a creer que existo. Total, yo solo me le aparezco a los niños y a los ancianos. El chico era muy inteligente y sabía lo que tenía que hacer ante un extraño, pero nuevamente el señor Boca Grande era muy peculiar y tenía razón, tenía toda la razón. No quería que hiciera nada malo, simple y llanamente le dijo que sus padres lo iban a ver como un loquito. El chico se fue a casa muy contento y muy extrañado, y el señor Boca Grande empezó a aparecérsele cada vez que se quedaba solo. Y esto era de noche en la casa. Salía de debajo de la cama. Más temprano que tarde le explicó que tenía poderes mágicos y que por eso podía hacerse. Por eso podía hacer todas esas cosas extraordinarias. Por eso podía hacerse toda esa magia. Y por lo general solo charlaban y charlaban. Y se la pasaban charlando hasta altas horas de la noche durante las vacaciones. El señor Boca Grande le dijo que, muy lamentablemente, cuando empezaran las clases, ya no se le iba a aparecer más porque no quería que empezara a sacar malas notas. El chico le contó todos sus problemas, todas sus frustraciones, todos sus dolores. Y fue así como descubrió una nueva dimensión de sí mismo. Descubrió cosas de sí mismo que no sabía nada más al hablar con un amigo. El señor Boca Grande le preguntó: ¿quieres que siga viniendo? ¿No te molesta? Y el chico, ya convencido de que se trataba de un ser mágico, le dijo que sí. Así que el señor Boca Grande siguió viniendo durante todos los días de vacaciones y aparecía desde debajo de la cama. Y sin hacer ningún ruido, siempre con una sonrisa inmensa. Pero una noche las cosas cambiaron. El señor Boca Grande
sentado en una silla frente a la cama, le dijo: ¿quieres ver algo interesante? Y el niño respondió que sí. Levántate de la cama y acompáñame. Lo tomó de la mano y lo llevó frente a la ventana. El señor Bocagrande las abrió de par en par. Se veía la ciudad de Salta ya a lo lejos, con esa brisa helada. Y le dijo: mira con atención lo que voy a hacer. El duende se lanzó de bomba de un segundo piso, cayó de culo en el pavimento y volvió a rebotar hasta arriba. El niño se tronchó de la risa hasta el momento en que el señor Bocagrande le dijo: haz lo mismo, tírate de la ventana como lo hice yo. El niño fue muy hermoso y muy inteligente en esa madurez que tienen los niños cuando le dijo: no, yo soy un ser humano, yo no puedo hacer lo mismo. El señor Bocagrande frunció el ceño y le dijo: ¿cómo que no? Por supuesto que puedes hacer lo mismo, hazlo, hazlo. Qué desagradable para este chico, porque en el fondo él sabía que no podía hacerlo. Y le dijo: no, por favor, no, con toda la timidez y con todo el pesar del mundo. Se le hacía muy difícil decirle que no a su amigo. El señor Bocagrande entonces dijo: si tú crees que lo puedes hacer, lo vas a hacer. Pero el chico no era estúpido y sabía que no lo podía hacer, porque con solo desearlo mucho no iba a sobrevivir de un segundo piso, y menos él. La primera cosa mala pasó porque el señor Bocagrande, al recibir plantas negativas, cambió de rostro completamente y lo miró con una rabia enorme. Lo miró iracundo. Y muy antipáticamente le dijo: bueno, me voy. Y se marchó. Estuvo sin aparecer 3 días y el chico estaba más asustado que dolido. Insisto, otra vez, era muy inteligente. No se iba a dejar manipular. Pero quizá para error del duende, apareció a los 3 días, cuando él ya había considerado que el chico quizás se había ablandado. No se puede hacer más que lucubrar. Y en las manos sostenía cuchillos de cocina, 3 en cada una. Los había sacado del gabinete de abajo. El pequeño se asustó muchísimo y se defraudó, porque pensó que lo que había pasado antes era episodio de una sola vez. El señor Bocagrande empezó a hacer malabarismos con los cuchillos. Huelga decir que fue perfecto, perfecto, una actuación que ni en el circo. Luego le extendió las manos con estos utensilios y le dijo: ¿por qué no lo intentas tú? Quiero enseñarte a hacer malabarismos. Otra vez la misma historia. El niño se tuvo que negar. Y tras largas insistencias, el señor Bocagrande volvió a poner cara de rabia y le dijo: quiero que durmamos juntos esta noche. Y el niño, muy incómodo y temblando, aceptó. Y se durmió con el duende diciéndole a la pata del oído: quiero lo mejor para ti, puedes lograr lo que seas, quiero llevarte a mi mundo mágico. Pasaron varios días y el último encuentro con el duende se dio afuera. Había muchos árboles y mucha maleza. Y había un camino muy extraño entre ellos. El chico ya lo había cruzado varias veces, pero no se había atrevido a llegar muy lejos, la mamá se lo prohibía. Y ahí el señor Bocagrande le dijo:
dame la mano, vamos juntos. Vamos juntos. El niño una vez se negó, pero el duende ya lo tenía agarrado de los deditos. Tiene una gratitud muy grande con el padre, pues quizá este le salvó la vida, puesto que cuando lo llamó desde la ventana, el señor Bocagrande se había fumado tan rápidamente como había aparecido, y el niño, muy agradecido, corrió hacia la casa. Desde ese entonces procuró tener una relación mucho más estrecha con su padre. Nunca le dijo por qué, pero no quería separarse de él para que no viniera el señor Bocagrande, que ya se había convertido en una visita siniestra, más que cualquier otra cosa. Finalmente el chico se mudó, y cuando ya estaba en el carro alejándose de la casa, con el camión de las mudanzas detrás, lo último que vio al girar la cabeza y ver en el cuarto de arriba, el que le había pertenecido a él, era el duende saludándolo con tristeza desde detrás del espejo, haciendo así. El chico no respondió el saludo, y más nunca volvió a ver al señor Bocagrande. Pero con el pasar de los años se enteró de dos cosas. Ese camino entre los árboles, que supuestamente era el camino hacia el reino del señor Bocagrande, no conducía hacia otra cosa que un cementerio. Y en todas y cada una de las lápidas, a juzgar por los años en que habían muerto, todas eran de niños. ¿Alguna vez ustedes han escuchado algo sobre el extraño caso de los niños de ojos negros? Los invito a que lo busquen por internet. Hay mucho registrado sobre ellos. Y es que a pesar de que se les considera una leyenda urbana, lo cierto es que hay varias denuncias a la policía reales respecto a esto. Sin embargo, si los niños de ojos negros son especialmente conocidos el día de hoy, es porque se dice que a mediados de los años 90 decidieron meterse con la persona equivocada. Este hombre fue muy valiente en dar a conocer este caso. Es un señor que hoy es muy mayor y en aquel entonces también era mayor, pero con un poco menos de años. Es un periodista, y por eso la historia que estoy a punto de contarles goza de especiales detalles que un ojo entrenado puede captar. Estados Unidos, ciudad de Gainesville, estado de la Florida. Eran las 11 de la noche, hacía frío, y el señor estaba saliendo del mall. Había estado reunido en un café con su editor. Como Gainesville no es una ciudad grande, de hecho cuesta llamarla ciudad, más bien parece un pueblo glorificado, que está cerca de Orlando, a esas horas, y más un día cualquiera de semana, las calles ya están vacías, así como vacío está un centro comercial grandísimo, con un estacionamiento enorme como solo puede ser en Estados Unidos, en donde su carro viejo está ahí a lo lejos solito. Él camina, exhalando vapor blanco de la boca, echa mano a su bolsillo, extrae las llaves, las introduce en el cerrojo, abre la puerta, cierra y se acomoda en la silla, levanta el brazo y enciende la luz que está en el techo del vehículo y empieza a revisar notas. Él no escuchó murmullos, él no escuchó pasos, él no los oyó llegar. Por eso es que se sorprendió mucho cuando sobre el vidrio escuchó. El hombre gira la cabeza, mira hacia afuera y hay dos niños. No deben tener más de 12 o 13 años. Ambos tienen sendos abrigos y sobre las cabezas tienen
las capuchas, de esas que uno agarra y se puede echar hacia atrás, pero ellos las tenían puestas. Era algo raro, sobre todo en la noche, pero en un país como Estados Unidos, y estarán de acuerdo todas las personas que hayan vivido o vivan ahí, es un sitio donde lo raro se diluye. Así que esto no le llama particularmente la atención. Lo que le llama la atención es lo siguiente. Disculpe la molestia, señor. Muy buenas noches tenga usted. Mi amigo y yo acabamos de salir del cine. Estamos preocupados porque no ha pasado ningún autobús y no tenemos cómo irnos a casa. Agradecería que tuviera usted la amabilidad de abrirnos la puerta y que nos deje en nuestros hogares. El hombre frunce el entrecejo y, por si ustedes no lo han notado, hay algo que a él le llama poderosamente la atención, y es el vocabulario que emplea este muchacho. Algo rarísimo de ver en un niño, algo incluso inaudito. Hay niños educados, también en Estados Unidos, sí, si se les busca bien, pero este tenía un dominio de la lengua muy grande. Se expresaba con palabras señoriales, incluso majestuosas. Mientras que el compañero, que tenía la cara muy pálida y llena de pecas, no decía una sola palabra. Y no solamente no decía una sola palabra, sino que miraba hacia los lados, a la lejanía, una y otra vez, como si quisiera que nadie más viniera, como si no quisiera que nadie más los estuviera viendo, pero sobre todo como si él y su amiguito estuvieran a punto de hacer algo malo. Fue por esta primera impresión que el hombre no jaló el seguro del auto hacia arriba para que pudieran entrar. Se quedó pasmado por una cosa y por la otra. El chico entonces vuelve a tomar la palabra con una sonrisa en la boca, como si fuera inevitable que tarde o temprano el hombre les abriera la puerta del carro, como si incluso estuviera haciendo un acto de arrogancia ante su amigo, con sus poderes de convencimiento. Señor, por favor, no quiero que papá y mamá me castiguen, es tarde, estábamos en el cine, le suplico que por favor nos deje entrar en el carro. El periodista comienza a pensar a la velocidad del rayo. ¿Qué puedo decirle para salirme de esto? Había algo que no le terminaba de cuadrar. Ya no solamente era el otro niño calladito viendo a un lado y del otro, sino la sonrisa del otro, la sonrisa de su amigo mayor. Él entonces dice, con temor a dar una negativa, puedes pararte allá afuera y esperar el autobús. Yo sé que no ha pasado, pero va a pasar. No te preocupes. Va a pasar. Además, yo estoy un poco apurado. El niño entonces cambia la expresión de su cara por una de disgusto. Y vuelve otra vez con esas palabras bañadas en miel. Señor, por favor, no quiero llegar a la medianoche a mi casa. Es muy tarde. Tenemos miedo de estar acá. Por favor, ábranos la puerta del carro. Ya no es llegar a casa. Ya lo había repetido 2 veces. Ábranos la puerta del carro. El periodista entonces empezó a ponerse muy nervioso. No sabía si estaba a punto de cometer el mayor sinsentido del ridículo en su vida, pero no iba a tomar el riesgo. Tenía mucha vergüenza de decirle que no quería hablar con extraños, un hombre mayor como él, ante 2 niños. Pero le dijo, lamento mucho no poder ayudarte. Perdóname. Y entonces nota que las manos le empiezan a temblar. Y él narra que las manos le empezaron a temblar porque él estuvo a punto de dejarse convencer.
porque entonces se percató de que el niño tenía alguna especie de poder, era muy convincente. De hecho, todavía estaba dudando. Pero, mientras más se negaba, más nervioso se ponía, y el niño afuera, más molesto se veía. Y lo que era peor, el compañerito seguía viendo de un lado hacia otro, como si estuviera designado para cantar la zona, para velar porque no viniera nadie más. Señor, por favor, no se niegue a ayudar a 2 niños. Se lo suplico, déjenos entrar al auto. Quizás fue el hecho de que el muchacho seguía hablando con extrema amabilidad, a pesar de que trataba de ocultar un enojo. Entonces notó que, aparte de enojado, el chico estaba sorprendido, como si no se pudiera creer que el truco no había funcionado, que no había logrado convencer a este periodista. Y el periodista lo notó. Y mientras más detalles notaba, más el supuesto plan se le iba al garete a los niños. Entonces el hombre empezó a temblar más, y el niño se percató de que estaba aterrorizado. Fue en ese momento en que este pobre anciano acerca la cabeza al vidrio del auto, frunce el entrecejo y nota algo que la oscuridad de la noche no le había dejado ver, conjugado con el faro de luz que estaba sobre ellos. Pero esta vez lo podía ver bien, y pegó la cabeza al vidrio. El niño que le hablaba y el compañero tenían los ojos completamente negros. No solamente el iris, todo el globo ocular era negro. La parte blanca del ojo que tienen todas las personas no existía, era completamente negra. El chico de rostro pálido se asustó muchísimo, porque se percató de lo que, valga la redundancia, el anciano se había percatado. Y era como si dijera: no puedo creer que se haya dado cuenta. No puedo creer que se haya dado cuenta. Incluso miró a su compañero más alto, como increpándolo, molesto. O sea, ¿cómo diablos pasó esto? El anciano entonces, muy inteligente, empezó a tocar la bocina y les gritó: váyanse, váyanse, váyanse. El rostro del chico alto se transformó en una parodia de furia. Así que el hombre sencillamente, con toda la fuerza de voluntad que pudo, gimiendo, colocó la llave sobre el encendido, puso en marcha el motor y, aliviado de que no hubiera nadie pasando detrás del auto, puso marcha atrás. Las ruedas rechinaron sobre el pavimento y, sin importarle que lo viera la policía, se fue a toda marcha. Pero el corazón casi se le detuvo cuando giró los ojos hacia arriba por el retrovisor y los niños ya no estaban ahí. Ya lo dije al principio, el hombre tuvo mucho valor de contar esta historia. Y él asegura, por su honor, por su reputación, que es verdad, que es real. ¿Cuál fue su sorpresa de que en los meses siguientes varias personas alrededor de todo Estados Unidos, en lo alto de Canadá y más tarde en Europa, reportaron ver niños de ojos negros? Y lo peor es que sus historias eran exactamente parecidas a las de este anciano. Era gente que se había percatado a tiempo. Y la mayoría eran de personas que habían intentado entrar a la casa. No en el carro, sino a la casa. Ahora la pregunta permanece. Estas personas se dieron cuenta, pero ¿qué hay con los que jamás se dieron cuenta? No están ahí para contar ninguna historia.